Hola, mi nombre es Rogelio Leal y vamos a hablar sobre el ejercicio del segundo parcial de instrumentación electrónica, en el cual se nos pide medir la temperatura de un determinado proceso, el cual va a trabajar en un margen de 0 a 60 grados centígrados, empleando como sensor una NTC, una resistencia NTC, un resistor NTC con las siguientes características. Ya están aquí especificadas. Tenemos el, la ilustración del diagrama de cómo está implementado el termistor NTC en este circuito. Se nos pide calcular R1 y la fuente de alimentación. Si el error máximo permitido por autocalentamiento es de 0.1 grados centígrados. Se nos pide también calcular R2, R3 y RG para obtener en la salida del circuito acondicionador V0 un voltaje entre -5 y 5 voltios, proporcional al margen de medida del proceso de 0 a 40 centígrados. Y por último se nos pide diseñar la fuente de voltaje que necesitemos usando la referencia de voltajes de la tabla. Ok, tenemos lo siguiente entonces. Para empezar con la temperatura, como la temperatura del proceso es de 0 a 60 grados, tomamos la temperatura central a 30 grados, que si la llevamos a Kelvin serían 303.15 grados Kelvin. Aquí, si calculamos aquí la resistencia que va a tener nuestro termistor en, en 30 grados Kelvin, será de 15.98 kilo ohmios. Sabiendo que como datos nos dicen que el termistor a una temperatura de 25 grados centígrados es de 20 kilo ohmios, pues vemos de que si se cumple, de que al, al aumentar la temperatura, la resistencia del termistor pues debería de disminuir, porque es NTC, es de coeficiente térmico negativo. Ahora calculemos R1, la cual nos va a linealizar el proceso. Tenemos el B que se nos da de 40 a 50. Tenemos dos veces la temperatura central y la resistencia a esa temperatura. Este cálculo nos arroja una R1 de 11.82 kilo ohmios. Ahora busquemos la fuente para el puente. Tenemos la fórmula, ¿sí? La fórmula nos dice que multipliquemos 2 por la raíz de R1, la variación térmica y el otro dato que nos dan acá de 2.1 miliwatts, que es el coeficiente de disipación térmica. Con estos datos hacemos los cálculos y tenemos que una fuente que debería estar alimentado por una fuente de 3.15 voltios. Ahora bien, para la segunda pregunta en la que se nos pide calcular R2, R3 y RG para obtener una salida entre -5 y 5 voltios. Entonces, tenemos de que por diseño, si tomo una relación de 10 para facilitar los cálculos, haciendo los cálculos, tengo que R3 será igual a 1.18K. Y como sabemos que el puente está en equilibrio, R1 debería ser igual a R2. Por lo tanto, R2 va a ser igual a 11.82K. Esto sale al despejar acá. Cuando despejamos, multiplicamos esto por 10 y nos da 11.82K.
Ahora, como debemos usar el AD620 para acoplar BSUS al adaptador de niveles, vamos a usarlo como una acopladora, con un acoplamiento a tierra. Por diseño, yo asumí una ganancia de 1. Entonces, RG, para que sea una ganancia de 1, RG debería de ser eh, infinita. Para ello vamos a una RG de 9.1 mega ohmios, que es un valor comercial. En este caso, la lente quedará como un eliminador de ruidos, por medio del cual BSUS va a entrar y va a salir con el mismo nivel, pero con muy poca cantidad de ruido. Ahora, buscamos los valores máximos y mínimos entre menos 5 y 5 voltios. Para una tenemos la ecuación de que para una temperatura dada, multiplicamos la resistencia inicial por E elevado a el dato que nos da por 1 entre la temperatura a la que estamos trabajando menos 1 entre la temperatura inicial. Haciéndolo para 0 grados nos da una resistencia de 69K. Y haciéndolo para un RT mínimo que sería 40, el de 40 a 40 grados, tengo una resistencia de 10.43K. Ahora, buscando los voltajes, tenemos la ecuación que nos dice, bueno, la ecuación no. Sabemos que en el puente, si yo quiero hallar, perdón, si yo quiero hallar en el puente este voltaje, el Vout en mi caso sería B sub A, B sub A. Hay un divisor de tensión, ¿sí? Visto desde la resistencia. Y eso me arroja que tengo el voltaje total por la resistencia que me interesa entre la suma de las otras dos resistencias. Ese Vout máximo me da de 2.89 voltios. Lo mismo con el Vout mínimo, pero calculándolo con la temperatura, con la resistencia a la temperatura máxima. Y me da de 0.46 voltios. Ya con esto tenemos armado nuestro adaptador de niveles, el cual nos quedaría así. Ahora bien, para buscar los voltajes de su S, yo tengo esta ecuación sacada del AD620, en el cual yo ya tendría como dato que voy a trabajar en menos 5 y 5 voltios. Sustituyo, evalúo e igualo, y eso me arroja un valor de B1 1.67 volts. Ahora, para usarla, puedo subirlo a 2 voltios para poder usar un ADR 3420. R1, R2 para el adaptador de niveles me daría entre 10K y 40K, el cual ya estaría aquí R1 y R2. Y así pues ya tendría armado mi circuito, el cual me quedaría así. Si me voy a Proteus, simulo. Aquí podemos ver cómo trabaja el circuito. Muchas gracias.